El líder del cártel que murió en prisión. El 31 de mayo, un líder de un cártel de 83 años murió en una prisión estadounidense. Pero no hubo ningún ruido. Ni los medios, ni las noticias. Era casi como si Gilberto Rodríguez Orejuela no fuera nadie. Pero no lo era. Era el ajedrecista, el maestro de ajedrez, el que llevó las leyes del comercio al tráfico de drogas. El titiritero definitivo que trabajaba desde las sombras. El hombre que le hizo la guerra a Pablo Escobar y ganó. Gilberto fue un narcorrevolucionario. Y hoy voy a contarte todo sobre él. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. ¿Quién era este líder del cártel que murió en prisión? Gilberto Rodríguez Orejuela nació el 30 de enero de 1939, hijo de un pintor y una ama de casa. Como muchos de sus contemporáneos, entre ellos Pablo Escobar, Gilberto se introdujo en el mundo del crimen desde muy temprana edad. Sin embargo, a diferencia de Escobar, no nació pobre. Su familia era de clase media. Gilberto comenzó su vida en el municipio Mariquita del departamento de Tolima. Unos años después del nacimiento de su hermano menor Miguel, sus padres decidieron trasladarse a la ciudad de Cali, que era la capital del Valle del Cauca. La vida iba bien para los Orejuela hasta que, de repente, el padre de Gilberto decidió abandonar a la familia. Esta decisión lo sumió en la pobreza. Su madre, que nunca había tenido trabajo ni lo había necesitado, se encontró de repente con la responsabilidad de mantener a toda la familia. Aparte de Miguel, Gilberto tenía otros 4 hermanos, así que era mucho para la pobre mujer. Por suerte, Gilberto estaba consciente. Así que, a pesar de que entonces solo tenía 13 años de edad, dio un paso al frente y asumió la responsabilidad de su hogar. Por aquel entonces, estudiaba en el Colegio San Luis Gonzaga, situado en el corazón de la capital. Gilberto consiguió un trabajo como repartidor haciendo recados para una farmacia que no estaba demasiado lejos de su colegio. Su trabajo consistía simplemente en llevar medicamentos a personas mayores que no podían recorrer la distancia hasta la tienda. No hay registros de cuánto le pagaban a Gilberto y si esto fue lo que le llevó al robo. Pero como he establecido antes, había una necesidad de supervivencia, una necesidad de devolver su vida a como eran las cosas. Y cuando la oportunidad se encuentra con la codicia, nacen los criminales. En el caso de Gilberto, comenzó a diversificar su base de información clara más allá de la asignación a personas mayores. El joven Orejuela robaba droga de su lugar de trabajo y empezó a venderla a precio de saldo a los adictos. Este fue el gran presagio de lo que iba a ser la legendaria carrera de Gilberto como narcotraficante. El hermano menor de Gilberto, Miguel, estaba a su lado. Juntos entregaban la droga, juntos la vendían e incluso juntos se repartían los beneficios. A los 20 años, Gilberto había montado su propia farmacia. Y con el tiempo, ambos hermanos se convertirían en socios comerciales de uno de los cárteles más grandes, más corruptos y, sin embargo, más influyentes del siglo XX. En primer lugar, la grandeza, buena o mala, requiere tiempo y mucho esfuerzo. Y en el caso de Gilberto y su hermano, el primer paso hacia la vida de sus sueños empezó con el secuestro y la extorsión. De los años 60 a la actualidad, los Orejuela estaban casi desaparecidos en combate. Sin embargo, no hay duda de que trabajaron juntos durante este periodo de ausencia. Y tampoco hay duda de que fue deliberado, porque cuando reaparecerían en los años 60, eran delincuentes consolidados. Gilberto ahora tenía una cadena de farmacias que violaba las reglas lo suficiente como para maximizar las ganancias. Gilberto tenía más de 30 años y era rico. Desde la perspectiva de Gilberto, no eran lo suficientemente ricos. Gilberto tenía ambición, pero lo más importante, tenía un plan. Un plan que trazaba una especie de línea divisoria donde estaba a principios de los años 60 y lo que acabaría convirtiéndose en la empresa multimillonaria de tráfico de cocaína llamada el Cártel de Cali. Él y su hermano se asociaron con un amigo común, un delincuente llamado José Santa Cruz Londoño. Londoño, un hombre ingenioso y violento. Algunos dirían que tenía apetito por ciertas extremidades. Otros dirían que era un hombre que hacía lo que había que hacer.
Pero fuera como fuera, no había duda de que era el socio perfecto para la siguiente aventura de Gilberto, Las Chimes. Las Chimes era una organización criminal especializada en sabotaje, contrabando, extorsión y secuestro. El sabotaje y el contrabando iban de la mano. Su objetivo eran los vehículos y traficaban con contrabandos ligeros como telas y whisky. Este aspecto de su negocio era relativamente seguro, pero no lo bastante rentable. La extorsión y el secuestro, en cambio, eran muy arriesgados y, en consecuencia, muy lucrativos. Por suerte, tenían a Londoño a su lado para supervisar las partes más escabrosas del negocio. Tras casi una década dirigiendo las Chimes, a Gilberto y su equipo les tocó el gordo. Tras secuestrar a 2 ciudadanos suizos de la familia de un diplomático en Cali, Gilberto exigió $700,000 de rescate. Ellos accedieron, y hoy, muchos creen que esta cantidad de dinero, que era una suma asombrosa en los años 70, fue lo que facilitó la siguiente empresa criminal de Gilberto. Porque en los meses que siguieron al rescate, Gilberto y su hermano empezaron a montar un equipo que llegaría a ser conocido como el Cartel de Cali. El nacimiento del Cartel de Cali en 1975. Los años 70 fueron épicos para cualquiera que amara las drogas. La década inauguró la cocaína con furia, y pronto había superado al café como principal producto de exportación en Colombia. En 1973, un tipo llamado Pablo Escobar formó el Cartel de Medellín. 2 años después de que se formara el Cártel de Medellín, en 1975, Gilberto estableció el Cártel de Cali, junto con su hermano Miguel Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Londoño y Helmer Herrera. Desde el principio, Gilberto buscó diferenciarse de la empresa de Escobar. Él tenía mucha más educación y procedía de un entorno social más respetable, por lo que no sentía la necesidad de demostrar nada a nadie. Esto le permitió adoptar una imagen criminal menos llamativa y también le permitió moverse entre clases sociales. Gilberto hizo todo lo posible por diferenciar su cártel de la empresa de Escobar. Apodó a su cártel los Caballeros de Cali. Trataron de tomar un terreno moral alto, eligiendo traficar la marihuana menos dañina. Pero la marihuana tenía bajos márgenes de beneficio y requería traficar cantidades masivas para cubrir el coste de los recursos gastados, por lo que no era rentable desde una perspectiva empresarial. Al final, cedieron y empezaron a transportar cocaína, igual que Escobar. Fue Gilberto quien envió a Jaume Herrera a Nueva York para establecer un puerto de distribución. Fue una operación fácil porque el gobierno no veía la cocaína como un problema real en los años 70. Estaban demasiado ocupados lidiando con la heroína, que ya tenía una reputación muy problemática en Estados Unidos. Otra forma en la que el Cártel de Cali se diferenciaba del de Medellín era su estructura. Mientras que Pablo Escobar centralizó el Cartel de Medellín, y todos los que estaban por debajo de él respondían solo ante él y le pagaban los impuestos directamente, el Cartel de Cali estaba dividido en 5 grupos que a su vez estaban subdivididos en varias otras células. Cada uno tenía su propia tienda, llamada célula, y podía tomar sus propias decisiones sin tener que consultar a Gilberto. El trabajo de Gilberto consistía en trazar la visión, controlar los excesos y cobrar su parte. Con el tiempo, el mayor de los Orejuela llegó a ser muy respetado por su habilidad para la estrategia. Un maestro del ajedrez. Su hermano menor Miguel era más apto para las operaciones diarias y los tratos con Londoño y Herrera. Ya en el equipo, Gilberto reclutó más miembros de su confianza. Y con el tiempo, controlaban una red de distribución de cocaína que se extendía desde Los Ángeles, Miami y en Nueva York hasta el mismo corazón de la Unión Soviética. Estos hombres eran los socios de Gilberto. Bajo el mando de cada uno de ellos, una compleja red de múltiples células funcionaba de forma independiente bajo gerentes que remitían las regalías a Gilberto, su hermano y sus socios. Esto hizo que el negocio fuera más fluido, pero lo más importante, aisló a los jefes en la parte superior. Los implicados en el transporte no conocen a los distribuidores no conocen a los blanqueadores de dinero. Y ninguno de ellos, teóricamente, conoce a los jefes de la droga en Cali.
Y el negocio creció bajo la guía de Gilberto. El cartel de Cali encontró métodos inventivos para exportar cantidades masivas de la droga dura, uno de los cuales era escondiéndolas en gruesos tablones de madera que eran enviados desde el puerto de Buenaventura en la costa pacífica de Colombia a varios almacenes y empresas fantasma en los Estados Unidos. Ahora bien, no es que el cártel de Cali no tuviera enemigos en los años 70, definitivamente los tenía. De hecho, las autoridades internacionales habían empezado a descubrir envíos ya en el 76, cuando se incautaron 290 kilos de pasta de coca antes de salir de Perú hacia Colombia. Y en el 78, los CEU se subirían al tren de la sospecha cuando agentes federales descubrieron una red de distribución de cocaína en Queens, Nueva York, que pertenecía a Gilberto. Pero, verás, lo que mantuvo a Gilberto fuera de su radar fue su forma única de operar. A diferencia de Escobar, que tenía ambiciones políticas sobredimensionadas, Gilberto estaba de acuerdo con ser un hacedor de reyes desde las sombras. Y a diferencia de Escobar, que declaraba la guerra a los funcionarios del gobierno que no le daban lo que quería, Gilberto encontraba la forma de asegurarse de que nunca pudieran rechazar su oferta. Las amenazas de violencia casi siempre acababan en amenazas. Y las amenazas de un hombre tan formidable como Gilberto casi siempre bastaban para conseguir las cosas. Iniciando e invirtiendo en tantos bancos y otras instituciones financieras de Colombia para Panamá, Gilberto construyó una cortina de humo de influencia alrededor de sí mismo y su cártel. Era prácticamente el inversionista ángel del narco de la década de 1970. A los que se podía comprar se les compraba y a los que no se les quitaba el techo por la fuerza. Mientras Escobar tenía una flota de autos y un zoológico en sus mansiones palaciegas, Gilberto conducía un automóvil de bajo costo que un trabajador promedio del gobierno conduciría a una casa, ubicada en un barrio de clase media alta en el que un trabajador del gobierno promedio podría vivir. A principios de la década de 1980, el cártel de Cali era responsable del 20% del mercado mundial de cocaína y Gilberto había hecho todo esto tras las sombras, haciendo del cartel de Cali una de las organizaciones narcotraficantes más discretas pero exitosas del mundo. Su única competencia era el cartel de Medellín, que todavía controlaba el 80% restante. Bajo el liderazgo de Gilberto, el cartel de Cali tenía sus rutas en sus propios mercados y a través de la filosofía de la diplomacia antes de la violencia de Gilberto, eventualmente encontraron una manera de extender su red de influencia asociándose con el cartel de Medellín. Pero Gilberto y Escobar no eran amigos y no es solo porque Escobar era su competidor directo, sino que era porque Pablo era todo lo contrario de todo lo que era Gilberto y defendía. Sin embargo, Escobar fue innegablemente exitoso y Gilberto no estaba preparado para ir a la guerra con él, desestabilizaría los negocios de ambos cárteles y el comercio mundial de drogas. El cartel de Cali tomó la ciudad de Nueva York y el cartel de Medellín tomó el sur de la Florida y Miami. Esto estabilizó el mercado de las drogas a principios de la década de 1980 y abrió la puerta a más colaboraciones. Lamentablemente esta alianza del infierno tuvo sus inconvenientes porque al convertirse en aliado de Escobar, el cartel de Cali heredó los enemigos de Escobar. Después de que Escobar intentara y fracasara imprudentemente entrar en la política colombiana, libró una guerra feroz contra su gobierno. Esto se convirtió en la receta para la pesadilla de las palabras de Gilberto, porque atrajo la atención de Estados Unidos y obligó a la política del gobierno a centrarse por completo en lucha contra los cárteles, por lo que Gilberto comenzó a buscar un seguro para sí mismo en mercados alternativos sin explotar y lo encontró en Europa. Gilberto formó alianzas con una notoria organización de la mafia italiana, la Camorra, y estableció un sistema de transporte y distribución de cocaína en Europa a través de Italia con el apoyo de la mafia. En algún momento era seguro decir que él era el responsable por casi cada grano de coca inhalado en Europa y, hasta el día de hoy, probablemente puedas trazar una línea recta entre el cártel de Cali y cualquier persona que actualmente tenga un problema de drogas allí, mientras que los métodos de Pablo no le cayeron bien a Gilberto, pero nuevamente, él tomó una decisión y no estaba dispuesto a retroceder solo por un poco de violencia hacia algunas personas que ya eran violentas. Desafortunadamente, a mediados de los 80 probaron que la alianza comenzó a desmoronarse. Por un lado, la competencia entre los dos cárteles se volvió demasiado feroz para contener y otros carteles más pequeños comenzaron a explotar los problemas que esto causó.
Eventualmente fue un aliado cercano del cartel de Medellín el que desencadenó esta situación. Rodríguez Gacha, también conocido como El Sombrero, intentó mudarse al mercado de la ciudad de Nueva York, que ya había sido sembrado en el cartel de Cali con la bendición de Escobar. Luego, en 1984, Gilberto estaba con Jorge Ochoa, un estrecho colaborador de Escobar en Madrid, cuando ambos fueron arrestados. El arresto de Ochoa plantó semillas de sospecha en la mente de Escobar, y cuando Ochoa permaneció en prisión después de que Gilberto fue liberado un año después, su relación se fracturó. Durante el encarcelamiento de Gilberto, Estados Unidos presionó al gobierno español para su extradición, pero los abogados de Gilberto pudieron convencer al gobierno de Colombia para que el líder español Felipe González fuera deportado a Colombia en 1986. En Colombia, Gilberto fue trasladado a la prisión de Bella Vista en Cali, donde cumplió otros 13 meses tras las rejas. Sin embargo, aquí es donde comenzó a manifestarse la influencia de Gilberto. Los fiscales estaban más que listos para tratar de derribar a Gilberto porque sabían que sería un duro golpe para el cártel de Cali. Incluso abrieron un proceso de investigación que hubiera imputado a Gilberto por narcotráfico, pero en 1988 todo el caso fue sobreseído por una supuesta falta de pruebas. Gilberto fue absuelto y nuevamente era un hombre libre, e inmediatamente después Gilberto salió de la cárcel, volvió a las sombras. Sin embargo, su tapadera ya estaba descubierta y sus días estaban contados porque, mientras ahora se movía en la oscuridad, el gobierno de los CEU hasta el final de Pablo Escobar se volvió radiactivo. Ya habían asesinado a un ministro en ejercicio, el ministro Rodrigo Lara Bonilla, en 1984. Este acto de narcoterrorismo hizo que la presidencia de César Gaviria se moviera en su contra. La atención internacional, específicamente de los Estados Unidos, también se dirigió hacia Escobar y el narcotráfico colombiano. En algún momento, Escobar estaba librando una guerra contra la extradición del gobierno y la prensa. En 1986 ordenó el asesinato de Guillermo Cano, director del diario El Espectador, para intimidar a cualquier otro periodista que pensara en oponerse a él, y para fines de 1987, Escobar exigía a Gilberto que se uniera a él para aterrorizar al país con el fin de obligar a prohibir las extradiciones, pero este rechazó la solicitud. Escobar se sintió traicionado y también le declaró la guerra. Ahora las cosas habían vuelto a la normalidad. Cali y Medellín, enemigos jurados. Desafortunadamente para Escobar, lo había subestimado, ya que Gilberto estaba dispuesto a jugar sucio. No hubo guerra de poder, se pelearon mutuamente. Mientras Escobar evadía a las autoridades moviéndose de casa segura en casa segura, envió asesinos para quitarle la vida a Gilberto. Las tiendas pertenecientes a Gilberto fueron bombardeadas, se perdió dinero, civiles murieron, pero sobre todo, Gilberto estaba enojado, así que tomó represalias y le disparó a toda la familia de Escobar la noche del miércoles 13 de enero de 1988. El cartel de Cali detonó un carro bomba con 150 libras de dinamita frente al edificio Mónaco en uno de los barrios más exclusivos de Medellín. La familia de Pablo estaba en el edificio esa noche. Por suerte para ellos, no murieron, pero la bomba destruyó el barrio, rompiendo vidrios y mató a 3 inocentes, además de dejar a 10 heridos. En otra ocasión, Gilberto empleó a un comando británico llamado Peter McAleese para matar a Escobar, pero falló. Escobar no es amado universalmente porque fue el objetivo a principios de este año de un intento de asesinato que involucró a mercenarios británicos como Peter McAleese. Luego de que Escobar se mantuvo evasivo tanto con Gilberto como con el gobierno, su poder disminuyó y finalmente llegó a un acuerdo que lo llevó a construir su propia prisión, la Catedral. Pero Gilberto no había terminado con Pablo, e intentó una vez más quitarle la vida a Pablo bombardeando la prisión desde el cielo, pero nuevamente fracasó. Sin embargo, su conjunto estaba en declive y Cali estaba en aumento. Por cada territorio que Pablo perdió, Gilberto ganó más poder. Por primera vez el costo de luchar contra Pablo Escobar tenía sentido económico, por lo que Gilberto se acomodó en su asiento y puso su dinero donde estaba su boca. Esta vez se aseguraría de no perder. La caída del cartel de Cali. Los años 90 marcaron tanto la dominación completa, como la caída inevitable del cartel de Cali de una manera muy conflictiva. Ambos eventos ocurrieron casi al mismo tiempo.
En 1993 Gilberto y otros jefes del cártel de Cali fundaron una organización que estaban formados por exmiembros del cártel de Medellín que habían sido blanco de asesinato por Escobar. Ahora los Pepes buscaban venganza y sus objetivos se alineaban con los del cártel de Cali. Gilberto felizmente los obligaba a brindarles los recursos necesarios para acabar con Escobar. El cártel de Cali aportó al menos $30 millones a los Pepes para llevar a cabo dicho plan. Mientras tanto, el gobierno colombiano había formado su propia organización anti-Escobar llamada Bloque de Búsqueda, una unidad conjunta de la policía y el ejército creada específicamente para rastrear a los líderes de Medellín, y no era solo el gobierno colombiano el que se había empeñado con los Pepes, los estadounidenses estaban involucrados, lo cual es irónico porque en 1991 las fuerzas del orden incautaron 67 toneladas de cocaína, el 75% de la cual era propiedad del cártel de Cali. Y en 1992 los CEU decomisó más de 13.000 libras de cocaína que se escondían en un cargamento de brócoli. A lo largo de 1993, el mismo año en que exitosamente hicieron rey a Escobar, el Servicio de Aduanas de Estados Unidos decomisó 12.000 libras de cocaína del cártel de Cali en Miami e interceptó 3 barcos que tenían un total de 37.000 libras de la sustancia blanca, por lo que los estadounidenses que trabajaban con el cártel de Cali estaban allí simplemente por necesidad. Ellos no eran aliados de Gilberto, eran una espina creciente en su espalda, pero sus ataques aún eran relativamente fáciles de ignorar porque con Escobar muerto, Gilberto canibalizó el mercado de drogas, el jugador de ajedrez había movido su última pieza. Jaque mate, el cartel de Cali ahora controlaba 90% del tráfico de drogas. En su apogeo ganaban $7.000 millones al año. Gilberto había ganado, así que lo que seguía era que los estadounidenses y los colombianos dirigieran todos sus recursos hacia el desmantelamiento del cártel de Cali y sus líderes, especialmente Gilberto y su hermano. En 1995 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó una lista de alrededor de 100 empresas que estaban directamente vinculadas con el narcotraficante, su hermano y su cartel. Sabían que la única forma de lastimarlo legalmente era destruyendo su imagen pública y la fachada de compañías legítimas que había usado para enmascarar su imperio de las drogas. Por otro lado, Gilberto comenzó a perder alcance al igual que Pablo Escobar. Las agencias de inteligencia revelaron que Gilberto estaba intentando una narcodemocracia, en esencia, estaba tratando de instalar al próximo presidente de Colombia. El candidato presidencial, Andrés Pastrana Arango, solía acusar al presidente electo Ernesto Samper Pizaño de recibir al menos $3,7 millones del cártel de Cali para financiar su campaña. Sin embargo, las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales en ese momento determinaron que no había pruebas suficientes de que el dinero del narcotráfico patrocinara a Samper Pizaño y que él tenía conocimiento de este hecho, pero incluso si era cierto, la muestra ahora estaba firmemente bajo los reflectores y si tenía alguna alianza con Gilberto, ya no tenía la libertad de preservar esa relación, tenía que tomar medidas enérgicas contra el capo de la droga. Entre junio y julio de 1995 fueron detenidos los 6 restantes de los 7 jefes del cártel, incluyendo Londoño. Tiendas, escuelas y cualquier instalación remotamente afiliada con el capo de la droga fue cerrada. El 9 de junio de 1995 las paredes finalmente cerraron a Gilberto y fue arrestado por la Policía Nacional Colombiana durante una redada en una casa en Cali. No lo habían visto días antes cuando allanaron su casa porque estaba escondido en un mueble de baño ahuecado con un tanque de oxígeno. 2 meses después su hermano Miguel sería detenido tras ser traicionado por su guardaespaldas principal Jorge Salcedo. Gilberto fue trasladado a Bogotá y condenado a 12 años de prisión y confesando algunos delitos. Su sentencia fue reducida tras las rejas. Gilberto continuó moviendo los hilos de su menguante imperio, pero se estaba cansando como un hombre que lo había hecho todo. Gilberto estaba preparado para retirarse, de hecho, se ha sugerido que facilitó su propio arresto cuando su sentencia llegó a su fin a principios de la década de 2000, todavía había un último capítulo terrible esperándolo. Capítulo que amenazó sus esperanzas de un retiro pacífico porque si bien Colombia podría haber obtenido su versión de justicia, los estadounidenses todavía estaban esperando en fila. En 2004, después de una breve liberación,
La Procuraduría General de Colombia ordenó el arresto de Gilberto una vez más, esta vez fue por un caso específico de 1990 donde envió 150 kilos de cocaína a los Estados Unidos. Los CEU presionaron al gobierno colombiano para su extradición y en 2006, para horror de Gilberto, fue extraditado a los CEU, donde fue sentenciado a 30 años de prisión por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y lavar dinero de las drogas. Se declaró culpable en Miami de cargos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y después de su confesión accedió a confiscar $2.100 millones en activos. Sin embargo, el acuerdo no requería que cooperara en ninguna otra investigación. Él era el único responsable de la identificación de los bienes derivados de su tráfico de cocaína. Desde ese momento hasta su muerte el 31 de mayo de 2022 estuvo recluido en la prisión federal de Wagner. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el vídeo te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.